Bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor Óscar Morales, que es director de Estadísticas y Estudios y Políticas de SIECA, y al licenciado Eduardo Espinosa, que es analista de aspectos macroeconómicos de SIECA, a quien le dejamos el uso del micrófono para que nos puedan hacer su presentación. Gracias, bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto desde la perspectiva de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana poder participar en este espacio de diálogo con ustedes. El tema que hemos preparado para esta tarde y a solicitud de FUNCEP, a quienes les agradecemos la oportunidad de habernos brindado un espacio para poder tener este espacio, es hacer un diagnóstico del estado actual de Centroamérica en materia económica y social. El índice temático que vamos a desarrollar, bueno, mi colega Eduardo Espinosa, que es de la Dirección de Estadísticas y Estudios, que es una dirección de reciente creación en la Secretaría de aproximadamente el 2011, que desarrollamos estudios e investigaciones sobre el proceso de integración económica, el comercio de Centroamérica con el mundo y el comercio intrarregional, que es prácticamente lo que nos mueve como impulso del proceso de integración económica. La idea es vamos a estructurar la presentación en tres grandes pilares. Uno es analizar la situación económica, la situación macroeconómica que está enfrentando Centroamérica en la actualidad. Ese esbozo lo va a desarrollar mi colega Eduardo Espinosa. Posteriormente también va a exponer sobre un poco los indicadores socioeconómicos de la región centroamericana y un poco haciendo el ejercicio del análisis diferenciado, cómo tenemos dentro de Centroamérica un performance en materia de desarrollo humano diferenciado. Y finalmente su servidor va a hacer un análisis sobre la fase actual en la que nos encontramos en el proceso de integración económica centroamericana, pero de una perspectiva más estadística. Es decir, por qué es importante para el comercio de Centroamérica con el mundo, por qué es importante, por qué es estratégico el comercio intrarregional. Un poco ver y tratar al final de hacer un ejercicio de caracterización por qué este proceso de integración económica centroamericana y el comercio con Centroamérica es clave y es importante para Guatemala. Un poco para darle un sentido de ubicación. ¿Por qué para Guatemala, que es el principal exportador y el principal país que aporta al mercado común centroamericano, al comercio intrarregional, es sumamente importante y con cuáles economías de la región centroamericana está más articulada? Bueno, muchas gracias, es un gusto, reiteramos nuestra disposición a poder tener este espacio de diálogo con ustedes y procedo a darle la palabra a Eduardo Espinosa. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como comentaba mi compañero Óscar, el sentido de la presentación del día de hoy va a ser recoger un poco el estado de situación a nivel económico de la región, luego comentar un poco el estado de la situación social a nivel centroamericano y luego cerrar con el tema de la importancia del comercio intrarregional. ¿Por qué iniciamos con el contexto internacional? Quizás, Óscar, podemos... Iniciamos con el contexto internacional precisamente porque el marco en el cual se desenvuelven las economías de Centroamérica, que tenemos que recordar que son países que se caracterizan por ser economías pequeñas, usualmente dependientes de los precios internacionales de las materias primas, quiere decir de que hay importantes canales de afectación para la economía regional procedentes del entorno económico internacional, ¿verdad? Quiero decir, cuando las cosas en la zona euro, por ejemplo, o en la Unión Europea no andan del todo bien, o en Estados Unidos, que son nuestros principales socios comerciales, lógicamente la economía de la región se resiente porque estamos enfrentándonos a una menor demanda de nuestros productos de exportación. Entonces, lo que hemos detectado, al menos en el inicio de este presente año, son tres hechos importantes. El primero de ellos es Estados Unidos y Japón exhiben una leve recuperación en su actividad económica. Eso es bastante importante porque sabemos de que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial de Centroamérica. Cerca del 33% de los productos de exportación de Centroamérica van dirigidos hacia los Estados Unidos. Entonces, eso es una señal, digamos que relativamente positiva porque en perspectiva puede que nos beneficie. Sin embargo, tenemos otros problemas
La Unión Europea o Europa completamente, al igual que los países periféricos, parece que todavía no se recuperan totalmente de los efectos de la crisis del 2008-2009 y se vislumbra que hasta 2014 haya una recuperación efectiva. Otro de los temas que nos están afectando seriamente es la evolución de los precios internacionales. Como les comentaba al inicio, las economías centroamericanas son tomadoras de precios. Nosotros no somos fijadores de precios, el precio del café, el precio del aceite de palma, el precio del azúcar, no somos los centroamericanos quienes lo fijamos en los mercados, sino que somos tomadores de precios referenciales, ¿verdad?, de los mercados. Entonces, tal vez para comentarle, aquí tenemos la información de la variación trimestral del PIB para 4 socios comerciales importantes. El primero de ellos es Estados Unidos, que como les mencionaba, mostró un crecimiento del PIB del 1.8%. Es mayor a lo registrado en 2012 y vemos que exhibe una leve recuperación para este primer trimestre. Lo que se espera para el segundo semestre es de que la tendencia sea similar. Gracias. Ok. Estados Unidos es la línea azul, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que observamos en el caso de China, que es la línea roja? En el caso de China hay una leve desaceleración en la economía. Esto, aun cuando no se refleja en tasas de crecimiento negativas, tiene un impacto bastante importante a nivel internacional. ¿Por qué? Porque China es uno de los principales demandantes de materias primas, de insumos de producción industrial, etc. Entonces, cuando la economía de China se desacelera, por lo general, los precios de las materias primas, entre ellas muchas de las que exportamos aquí en Centroamérica, tienden a caer, precisamente por un efecto de demanda, ¿verdad? Hay menos ingresos en la economía y demandan menos productos del extranjero. Tal vez, la siguiente, Oscar. Algunas perspectivas del Fondo Monetario Internacional, que hizo una revisión de qué es lo que va a pasar en el mediano y en el corto plazo. Primero, es importante de que para 2013 se estima un crecimiento de la economía mundial del 2.9%. Este crecimiento fue revisado a la baja. El Fondo Monetario proyectaba en abril de este mismo año un crecimiento mayor para la economía mundial. Algunos de los factores que influyen es precisamente lo que les comentaba. Hay un debilitamiento en el crecimiento de las economías emergentes, entre ellos muchos de los países latinoamericanos. Esto se explica básicamente a 2 factores: la caída de los precios de las materias primas y una desaceleración que se ha observado en algunas economías en los flujos de crédito del sector bancario. Entonces, esto explica por qué en el caso de las economías en desarrollo vemos que las revisiones que hace el Fondo Monetario, sus perspectivas de crecimiento son negativas, y en el caso de quizá la zona euro, se ve que lo proyectado para 2013 es un crecimiento del PIB del menos 0.4%. Quiere decir que todavía para este año no podemos esperar una recuperación efectiva de la zona euro en su totalidad. Se proyecta que para 2014 el crecimiento sea del 1%. Entonces, este es un poco como las perspectivas de mediano plazo, ¿verdad? Algunos socios comerciales parece que el crecimiento de la economía mundial se mueve a diferentes ritmos. Por un lado, Estados Unidos y Japón muestran señales de aceleración en su ritmo de crecimiento, pero a la zona euro parece que todavía le falta un poco más. Y en el caso de China hay una desaceleración importante que también nos está afectando. En cuanto al crecimiento de los precios, pues aquí nada más comentarles de que la variación de los precios tanto en la zona euro como en Estados Unidos actualmente se encuentra por niveles muy debajo de lo histórico, ¿verdad? En el caso de la zona euro, vea que la inflación a marzo de este año fue del 0,5%, muy diferente a lo que vemos aquí en Centroamérica, ¿verdad? Precisamente por el clima de desaceleración y de ralentización que tienen en esa economía. Aquí está lo que le comentaba de los precios de las materias primas. En este cuadrito de aquí abajo lo que les muestro es la variación trimestral de los precios para el primer trimestre de este año. Veamos qué es lo que pasa con algunos productos estratégicos de la región. Por ejemplo, el café. El café muestra una caída en el precio del menos 4.7%. En el caso de, por ejemplo, el azúcar, una caída del 5%. El oro, el 4.9%. El banano, el 1,6%. Esta caída en los precios de las materias primas también tiene un efecto, como vemos aquí, en los precios
de los insumos de producción industrial, que para este año mostraron una caída del 6,6%, igual que los productos asociados a los productos energéticos, ¿verdad? Entonces, estamos en un contexto en el cual, producto de la desaceleración económica de algunos grandes compradores en los mercados, hay caídas en los precios estratégicos de nuestros productos. ¿Esto qué es lo que tiene como consecuencia directa? Lo que anteriormente se llamaba el deterioro en los términos de intercambio de la región, que es uno de los grandes problemas de nosotros, ¿verdad? Que somos países caracterizados por tener saldos deficitarios en la balanza comercial con la mayoría de los países. Entonces, estos son algunos de los efectos que, digamos, pueden estar agraviando o perjudicando el desenvolvimiento económico de los países de la región. En términos del sector real, propiamente lo que observamos en Centroamérica son dos cosas. Primero, la actividad económica regional denota señales de desaceleración. Y luego vamos a ver cuáles son los principales grupos de actividad económica que se han visto afectados por esta desaceleración en el primer trimestre. Y lo segundo que observamos es de que hay una dinámica estable en los precios, es decir, aun cuando los precios de los bienes de consumo de los centroamericanos siguen creciendo, no muestran shocks inesperados para la política monetaria. Entonces, en términos del crecimiento, como podemos ver en este gráfico, aquí tenemos la evolución del crecimiento del PIB para los diferentes países de la región desde el primer trimestre de 2012 hasta el primer trimestre del 2013. Vemos que la tendencia en la mayoría de los países es una tendencia a reportar tasas de crecimiento menores a las del año anterior. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica tenía un crecimiento cercano al 7% en el PIB, sin embargo, para el primer trimestre de 2013, dicho crecimiento es del 1,2%. ¿Qué pasa en Panamá? Que por ejemplo, Panamá es quizás uno de los motores de crecimiento de la región actualmente. Panamá hace un año crecía una tasa casi del 11%, hoy en día lo hace al 7%. Y vemos noticias de que por el canal de Panamá atraviesan menos mercancías que el año anterior, ¿verdad? Entonces, aun cuando Panamá es el motor de crecimiento, digamos que endógeno de la región, la afectación que recibe por el contexto internacional es importante y no la podemos despreciar. También al revisar el índice mensual de actividad económica, que es un indicador más de corto plazo, muy similar al del PIB, observamos algunos hechos importantes. Bueno, primero que todo, hay economías como la salvadoreña, que lleva prácticamente una década de estancamiento en su crecimiento económico, lo cual es preocupante porque estamos hablando de una década casi perdida para El Salvador en términos del crecimiento, ¿verdad? Esos son algunos de los componentes, digamos, no tan positivos en términos del crecimiento de la región. Y en términos de Centroamérica, el crecimiento del índice mensual de actividad económica dice que fue del 2,2% en el primer trimestre de este año. Hace un año dicho crecimiento fue del 4,2%. Que mostraba cierta recuperación de la crisis económica que veníamos afrontando. Pero parece que entonces en lo que llevamos del presente año estamos como una zona de limbo, ¿verdad? O sea, estamos reportando tasas de crecimiento aún positivas, pero esas tasas de crecimiento no son tan convincentes como para decir, ok, estamos recuperados de la crisis económica o eventualmente ya estamos en una senda de crecimiento más balanceado en la economía. Entonces, aquí menciono algunas de las actividades que detecta el Consejo Monetario como las que se han visto más afectadas durante el primer trimestre, que están asociadas básicamente a agricultura, pesca, silvicultura, la industria manufacturera y la construcción. Eso es muy importante porque generalmente la construcción es uno de los indicadores a los cuales más se le pone detalle a la hora de analizar el estado de la economía, precisamente porque el sector construcción es un sector dinamizador, ¿verdad? En tanto da empleo a los ciudadanos y también porque genera capacidad en términos de infraestructura para todo el país. Entonces, cuando uno ve que estas actividades son las más afectadas, también tiene que encender alarmas y, por ejemplo, revisar cómo están las asignaciones de crédito de los diferentes sistemas financieros en dichas actividades. Puede que haya una correlación, ¿verdad?, en este tipo de fenómenos. En términos del crecimiento de los precios, a nivel regional, los precios observaron un crecimiento del 5,2% en marzo de 2013. Este crecimiento es mayor al registrado en años anteriores como 2012 y 2011.
Sin embargo, está por debajo, como podemos ver acá, del crecimiento en los precios que se observó en 2010. Esto tiene mucha relación con el origen, o más bien la dirección de la política monetaria que ha establecido la Reserva Federal de los Estados Unidos, que ha incentivado una inyección de grandes volúmenes de dinero de dólares en los mercados emergentes, ha generado algunas presiones de subida en tasas de interés en mercados locales, y bueno, esto ha traído un detrimento de que los precios puede que estén un poco amarrados. No necesariamente decimos de que no hayan presiones inflacionarias a futuro, se pueden dar inclusive, pero ahorita como hay bastante control de la política monetaria con tasas de interés tan cercanas a cero, ¿verdad? Al menos en el contexto internacional, pues presiones inflacionarias no detectamos aún, dichosamente. Aquí viene un poco la descomposición por país para este fenómeno inflacionario. Destaca el caso de El Salvador, que muestra un nivel de inflación del 1,3%, el más bajo de la región, pero es bastante coherente porque es el país que menos crece tampoco. Entonces, por un lado hay menos capacidad de producción, la cual dichosamente no se está generando o no está concluyendo en presiones inflacionarias, lo cual sería algo devastador. Y el rubro que más ha exhibido crecimiento en estos primeros 3 meses para la mayoría de países de la región es el asociado a alimentos y bebidas no alcohólicas. En el caso de Honduras y de Costa Rica, el sector de vivienda, me parece, sí lo mencioné, el sector de vivienda es otro de los cuales ha tenido un crecimiento importante en los precios. Entonces, esos dos tipos de productos, los de consumo básicamente alimentarios y los de vivienda, son los que han impactado más el bolsillo del centroamericano en estos primeros meses. En materia de sector externo, quería rescatarle primero, bueno, de que las exportaciones o en sí el comercio regional durante el primer trimestre de 2013, al igual que como lo comentamos anteriormente, el contexto internacional ha mostrado una desaceleración, es decir, el comercio, la capacidad de exportación y de importación de los centroamericanos ha caído un poco en estos primeros 3 meses. Y también de que persisten algunos desbalances, que es lo que le comentaba. Somos países que somos importadores netos de productos usualmente, ¿verdad? O somos importadores netos a nivel de la balanza comercial, es decir, importamos más productos de los cuales exportamos. Esta situación es sostenible en el tanto usted tenga pues, las condiciones óptimas para estar pagando ese sobreconsumo que usted tiene. Vamos a ver que con las presiones fiscales actuales quizás no estamos del todo conscientes de la situación en términos de presiones fiscales y externas. En cuanto a las exportaciones de los 6 países del subsistema en marzo de 2013 registraron una caída del 5.5% en los primeros 3 meses del año. El año anterior, o sea, en marzo de 2012, dicho crecimiento había sido del 8,1%, ¿verdad? Estamos hablando de una desaceleración bastante fuerte en el flujo de exportaciones hacia el resto de países. Algunos países como Honduras y Nicaragua son los que más resienten esa caída en el volumen de las exportaciones, ¿verdad? Al igual que Costa Rica pareciera. Y tan solo Panamá registra tasas de crecimiento de sus exportaciones muy similares a las del año anterior, ¿verdad? Sin embargo, el peso que tiene la capacidad exportadora de Panamá en términos de bienes es reducida. Los mayores flujos de exportación de Panamá están en términos de los servicios logísticos y de servicios financieros que exporta a países industrializados primordialmente. En términos de la explicación, bueno, acabamos de mencionar de que las exportaciones de Centroamérica cayeron. Podemos hacer la distinción, ¿cuáles cayeron más? ¿O cuáles están afectando más en la caída? Las exportaciones que son intrarregionales, quiero decir las exportaciones entre los 6 países del subsistema de integración, ¿verdad? O las exportaciones extrarregionales, que son las que tengo marcadas en la barra de color gris, que son las exportaciones dirigidas hacia el resto de socios comerciales. Por ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia, México, Canadá, que son como algunos de los principales. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este primer trimestre de 2013? Lo que tenemos aquí en estos círculos amarillos son la tasa de crecimiento de las exportaciones totales. Como les mencioné anteriormente, en marzo de 2013 esas exportaciones tuvieron una caída del 5,5%. Pero vemos que la contribución del componente de exportaciones extrarregionales es el que más pesa en esta caída.
Entonces, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Bueno, parece que el comercio intrarregional se está desacelerando, pero lo que desacelera efectivamente el comercio total de la región son el menor volumen de exportaciones hacia Estados Unidos y la Unión Europea, que es lo que vamos a ver más adelante. Básicamente en este grafiquito, que es donde vemos la contribución de cada socio comercial en el crecimiento de las exportaciones. Entonces vemos que, por ejemplo, durante todo el año 2012, la contribución en el crecimiento de las exportaciones para la Unión Europea, que son las barras de color rojo, y los Estados Unidos, que son las barras de color amarillo, tenían una contribución positiva en el comercio de la región. ¿Qué es lo que pasa en el primer trimestre de 2013? La contribución de estos socios comerciales se vuelve negativa. Es decir, hay una menor demanda de productos centroamericanos en estos dos países. Entonces, efectivamente, hay un efecto contagio, digamos, del contexto internacional que vemos todos los días de noticias negativas en la zona euro, que se cierra la actividad del gobierno de los Estados Unidos. Todas estas noticias parece que de una u otra forma afectan el contexto de la demanda de nuestros productos de exportación. Otro de los temas que quería rescatar aquí es la evolución de algunos precios, ya específicamente los precios de exportación, que son como los precios efectivos que tienen los productos en los mercados internacionales. Aquí trazo dos productos que son fundamentales, el café y el aceite de palma. El aceite de palma básicamente para el caso de Honduras, que es como el principal productor de esta materia prima. Entonces lo que vemos es de que en la actualidad el crecimiento de los precios de estos productos es negativo, con tasas cercanas al 20% y 31%. Sin embargo, hace un año teníamos crecimientos aún positivos en los precios de estos bienes. Entonces, parece que la caída en el comercio regional se explica por dos vías. Primero, hay menor demanda, efectivamente, de nuestros principales socios comerciales, y por otro lado, hay un efecto precio, es decir, los productos de exportación de la región enfrentan un precio en el mercado que es menor al que se enfrentaban hace un año. Entonces tenemos un efecto precio y un efecto cantidad que es el que está explicando de alguna manera la evolución del comercio hoy en día. En materia de importaciones, el síntoma es el mismo. Estamos exportando menos, pero también estamos importando menos del exterior. En el caso del primer trimestre de 2013, las exportaciones de toda la región cayeron un 0,8%. Un año atrás habían crecido a una tasa del 11,6% y en marzo de 2011 lo habían hecho a una tasa del 22%. Entonces, parecía que aquí veníamos recuperando de la crisis económica de 2008-2009, ¿verdad?, donde teníamos tasas de crecimiento negativas, pero parece que en 2013 sucede algo que nos hace dudar si verdaderamente estamos recuperándonos como lo venía mencionando. En cuanto al saldo comercial, que es la diferencia entre el valor exportado y el valor importado, ¿verdad? Es destacable aquí pues simplemente de que el déficit del saldo comercial representa cerca del 4,6% del PIB de la región, ¿verdad? No es un dato que varíe mucho en el tiempo, ¿verdad? La estructura, no han habido cambios estructurales en esto. Lógicamente los cambios estructurales se darían cuando se den cambios estructurales en el sector real de las economías. De otra manera, ese saldo se va a mantener negativo por mucho tiempo, ¿verdad? En materia fiscal, que es uno de los meollos quizás de la región actualmente, hay dos cosas importantes. Primero, persisten los déficits fiscales en todos los países de la región sin excepción, ¿verdad? Y luego otro tema que es aumentar el endeudamiento, principalmente en los mercados exteriores. Eso es preocupante porque no solamente no tenemos para pagar la casa, sino que nos seguimos endeudando, ¿verdad?, para gastos corrientes, ¿verdad? Entonces, el saldo operacional, que es el déficit fiscal básicamente de los países de la región, observó un crecimiento casi del 13% en el 2013, en los primeros 3 meses de este año. Ese crecimiento representa casi un 1% de la producción regional, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que cerca de un 1% de la producción regional, tan solo en el primer trimestre del 2013, está comprometido para cubrir la deficiencia en los gastos. Hay una deficiencia básicamente de los gastos, de los ingresos, tributarios de los países para cubrir el monto total de gastos que tienen los gobiernos. Y el problema es que el tema de gastos es casi materia
innegociable, ¿verdad? Porque dentro de los gastos está el componente de salarios y honorarios, que son básicamente temas que no se tocan. Entonces, si bien se requiere una reforma para hacer más eficiente el gasto público de los países, también se ocupa una reforma para aumentar la carga tributaria, es decir, los ingresos que logren captar los gobiernos. De otra forma, no hay manera de salir de la actual situación de déficit. Y vemos de que el déficit no es solamente para algunos países, sino que es una situación obvia de todos en la región. Aquí nada más quería mostrar un poquito como la relación lineal que hay entre los ingresos del gasto del gobierno central y los gastos del gobierno central y este índice mensual de actividad económica, que tiene mucha relación, ¿verdad? Porque podría esperar uno de que en las épocas, por ejemplo, hace un año, cuando el IMAE registraba un crecimiento del 4.2%, los ingresos del gobierno central tenían un crecimiento del 10.4%. Quiere decir de que cuando aumenta la actividad económica, actividad comercial, actividad de negocios, el gobierno tiene mayor capacidad de cubrir o de captar recursos, básicamente, ¿verdad? En las épocas en las cuales la actividad económica cae, pues lógicamente los ingresos del fisco también lo van a hacer. Entonces, se junta también este carácter de desaceleración en la actividad económica, lo cual genera de manera transversal un efecto de presión sobre la situación fiscal de los países. En términos de los ingresos tributarios, podemos ver que la variación interanual para todo Centroamérica fue del 7.5% en los primeros 3 meses, pero esos ingresos tributarios venían creciendo a tasas del 16 y del casi 10% en los años anteriores. Entonces, esto está en bastante concordancia con el clima de desaceleración en la región y lógicamente hay menor capacidad para captar ingresos tributarios en los países. En materia de deuda pública, durante el primer trimestre de este año, el endeudamiento alcanzó la cifra del 44% del PIB. Es decir, por cada $100 que tiene un centroamericano, 44 dólares están destinados a pagar deuda pública, ¿verdad? Estamos casi en los niveles críticos que se establecen quizás de manera ad hoc en algunos estudios. Entonces, el tema de endeudamiento lógicamente es un tema por abordarse en los países de manera diferenciada. En el caso de Guatemala, el nivel de endeudamiento es del 30%, bastante diferente al promedio de la región. Bueno, este tipo de particularidades son las que tienen que tener los policy makers, como dice, bien en cuenta para saber de que la solución no va a ser la misma para todos los países. Es decir, el problema está detectado y las soluciones son necesarias, pero parece que las soluciones van a tener que ser diferenciadas, porque la situación fiscal de los países no es la misma. Aquí quería mostrarles únicamente de que a partir básicamente el mitad del año anterior, el mayor crecimiento de la deuda pública total viene explicado por un endeudamiento externo. ¿Qué quiero decir? De que los gobiernos centrales desde el año anterior optaron por acudir a mercados internacionales mediante eurobonos, el nombre que quieran dárseles, de colocación en mercados internacionales, precisamente intentando aludir el efecto sobre las tasas de interés que había en la región. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno anda en la búsqueda de captar recursos en el mercado interno, tiende a presionar las tasas de interés, porque el gobierno está compitiendo por recursos financieros con el mismo público, ¿verdad? Entonces, esa ha sido una de las soluciones. Hay que ver las condiciones en las cuales nos estamos endeudando, que ese es uno de los temas que quizás se toca poco, ¿verdad? ¿En qué condiciones, bajo qué tasas, bajo qué plazos, bajo qué condiciones colaterales que puedan darse? Entonces, esta dinámica de crecimiento en el endeudamiento externo es particular, hay que ponerle atención porque hay que saber hacia dónde se están dirigiendo o canalizando las soluciones, que al parecer de momento han sido más de corto plazo. Ya para finalizar esta parte del sector económico, nada más mencionar de que en la parte de crédito, al parecer el crédito del sector privado ha mostrado un mayor dinamismo en los primeros 3 meses, asociado básicamente al crecimiento del crédito tanto interno como externo. Hay algunos países que tienen más crédito en moneda extranjera, es decir, colocado en dólares, que el mismo crédito colocado en moneda local. Esto tiene algunos problemas, pero en el caso de la región, el crecimiento del crédito ha sido de momento, digamos que vigoroso, no ha sido uno de los canales de afectación. Sí han habido algunas iniciativas, tal vez Oscar podemos pasar eso,
sí han habido algunas iniciativas en materia de crédito. Como vemos aquí, las tasas de crecimiento han sido positivas y superiores al 10% en el crédito del sector privado. Quiere decir que el canal del crédito parece que sí se está utilizando bastante bien en los países, pero igual hay que tener en consideración este tema. ¿Qué tipo de endeudamiento están generando? ¿Endeudamiento en moneda nacional o en moneda extranjera? ¿Tienen los países que están endeudándose en moneda extranjera la capacidad, en términos de posición de divisas, para atender luego esos compromisos crediticios? Bueno, son parte de los temas que las autoridades tendrán que definir. Y ya para cerrar aquí en el tema social, que quizás es un poquito menos aburrido que este tema económico, ¿verdad? En el tema social quisimos hacer una descripción bien breve de cuáles son algunos, digamos que caracterizaciones o hechos estilizados a nivel regional, porque vamos a ver de que hay mucha concordancia inclusive con lo que acabamos de ver. Algunos países que se ven afectados en materia fiscal o en crecimiento económico también se ven afectados en sus indicadores de educación y de salud. En materia demográfica hay dos fenómenos, entre otros muchos, que nos parecen interesantes. El primero es de que hay un fenómeno de envejecimiento de la población centroamericana, es decir, primero las tasas de natalidad de la región ya no son tan vigorosas como en periodos previos, lo cual quiere decir que la pirámide poblacional se está ensanchando en la parte superior, ¿verdad? Es decir, nos estamos haciendo más longevos, casi un fenómeno similar al de la Unión, al de Europa, ¿verdad? Entiendo que el último boom poblacional en Centroamérica se observó en los años 90, quiere decir de que tenemos como unos 20 años, 25 años de no experimentar otro boom poblacional asociado a fenómenos particulares. Y otro tema es el de la esperanza de vida en la región, la cual se ha mantenido estable, no han habido caídas en la esperanza de vida y con una leve tendencia creciente, lo cual es beneficioso. En materia de esperanza de vida, el país que parece mostrar un mejor indicador es Costa Rica, que tiene una esperanza de vida de 79 años. El caso más pobre quizás sería el de Guatemala, que tiene una esperanza de vida de 71 años. Vemos de que aquí hay algunas disparidades entre los países de la región, ¿verdad? Parece que Costa Rica y Panamá muestran un mejor indicador de esperanza de vida en la actualidad y la tendencia en la mayoría de los países ha sido creciente, ¿verdad? Vemos que en el caso de Nicaragua, a partir del 2004, al parecer hay un crecimiento en esta esperanza de vida, la cual podría estar asociado, habría que ver qué implementaciones de políticas de salud pública han habido. Quizás vamos a ir haciendo un poco en estos resultados, de alguna manera obedecen a, definitivamente después de la firma de los acuerdos de paz en toda Centroamérica hubo una reorientación del gasto público. ¿Y esto qué tiene que ver? El gasto público, el gasto social, el gasto en educación y el gasto en salud se ha ido posicionando de manera creciente en Centroamérica en detrimento de los gastos de defensa. Obviamente el problema de inseguridad que aqueja a la región de alguna manera ha ido que el presupuesto del Estado dedicado en materia de seguridad ha ido creciendo, pero si nosotros analizamos con las diferencias del caso entre Costa Rica y Panamá, pero si analizamos a la región como un todo, podemos ver cómo el gasto en materia social y los gastos en materia de salud ha ido ganando una mayor participación. Entonces no es de extrañar por un lado que la esperanza de vida en la región centroamericana, si vemos, ha ido prácticamente en la década de los 2000 ha tenido una tendencia no tan profunda, pero marcada ascendente, ¿verdad? Por otro lado, el tema a nivel demográfico, definitivamente la población centroamericana históricamente ha sido una población con altos niveles de natalidad, ¿verdad? Sin embargo, justamente siempre a partir de la década de los 90 han habido avances significativos en materia de salud, en la atención primaria en salud, la disminución de la mortalidad infantil. Entonces, los avances en la reducción de la mortalidad infantil han sido cada vez mayores y podemos ver cómo y también la fecundidad, el número de hijos nacidos vivos por mujeres en edad fértil ha ido disminuyendo. Esto también, por un lado, por varios factores, cambios en los patrones de salud en materia de salud reproductiva, por otro lado también
la mayor incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo muchas veces y el incremento en los niveles de escolaridad promedio de las mujeres cada vez y su participación en los mercados de trabajo hace que sus niveles las edades, las mujeres en edad fértil cada vez se ralentiza o se posterga cada vez. Obviamente esto no es lo mismo, hay una diferenciación en materia urbana que en materia rural, pero hay otro fenómeno que tiene que ver también con un proceso en nuestros países en vía de desarrollo, generalmente la base, como decía Eduardo, es bastante ancha y generalmente porque las tasas de fecundidad han sido altas, pero progresivamente en Centroamérica se va dando un cambio. Y hay una variable que generalmente no es utilizada en los análisis convencionales y tiene que ver con la migración internacional. Si nosotros tomamos en cuenta que los países con mayor expulsión de población en Centroamérica son El Salvador, Guatemala y Honduras, donde tienen un excedente poblacional significativo, en los Estados Unidos y en otros países de la región, donde, por ejemplo, es súper evidenciador el caso de El Salvador, donde el 30% de la población está fuera del país, podemos ver cómo la población que migra es población joven, tanto hombres, pero de manera creciente mujeres, a partir de la segunda mitad de los 90. Y por ende podemos ver cómo esa población, al emigrar, su ciclo de reproducción lo desarrollan en los Estados Unidos y en muchas comunidades rurales, por ejemplo, de alta migración internacional, estamos viendo ese fenómeno de que hay una caída significativa en el número de nacidos vivos en la población joven y hay un predominio de población en tercera edad. Y entonces esto en la región se está dando un fenómeno de que muchos países que eran expulsores de población hoy se están convirtiendo en receptores de población intracentroamericana, pero eso un poco tal vez para ponerlo en contexto. Bueno, para recapitular un poco lo que decía Óscar, en materia de reemplazo poblacional observamos ese envejecimiento que comentaba Óscar de la población centroamericana y lo podemos observar en este gráfico. La tasa de reemplazo poblacional es la relación que hay entre el número de personas menores a 15 años, me parece, y el número de personas mayores a 65 años, ¿verdad? Es un indicador más o menos que intenta aproximar en qué medida los países tienen capacidad para reemplazar a los ciudadanos que ya van entrando en una fase de edad adulta, digamos. Entonces, esta capacidad de reemplazo poblacional en la región, podemos ver que para la mayoría de los países, si no es que para todos, muestra una tendencia decreciente, al menos en esta década. Entonces, hay implicaciones importantes de estos fenómenos, claro. ¿Qué pasa con el tema de los sistemas de pensiones, por ejemplo? En Costa Rica y en Panamá me parece que es donde escucha, y en El Salvador también, hay importantes discusiones en torno al tema de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en estos países. ¿Por qué? Porque los sistemas de pensiones se basan en una base de trabajadores activos, ¿verdad?, que son los que sostienen a la población que ya está utilizando su pensión. Pero ¿qué pasa cuando no hay un reemplazo generacional que sostenga ese crecimiento de la población adulta? Bueno, ahí es cuando los sistemas de pensiones se vuelven insostenibles. Entonces, ante este tipo de problemas que yo diría que son estructurales o son cambios estructurales en el comportamiento demográfico de la región, también tienen que existir o coexistir medidas que anticipen los efectos de estos cambios tan importantes. En materia de pobreza y desigualdad hay dos hechos relevantes. Primero, la reducción de la pobreza se ha estancado, especialmente la reducción de la pobreza extrema. Y también existen amplias asimetrías en términos de la distribución de los ingresos en la región. Lo vamos a ver aquí. Esto es el porcentaje de población en estado de pobreza para cada país. Vemos de que hay grandes asimetrías. En el caso de Honduras, el promedio para el 2006-2011 de población en pobreza andaba poquito arriba del 60%. ¿Cuál es el país, digamos, diametralmente diferente? Costa Rica, con un nivel de pobreza poquito más del 20%. Estamos hablando de una diferencia casi de 40 puntos porcentuales, más de la mitad de la población de Honduras está en condición de pobreza actualmente. Y no solamente Honduras tiene estos problemas, vemos que en el caso de Guatemala,
más del 50% de la población está en estado de pobreza. En el caso de Nicaragua, más del 40%. Panamá mismo es un país que muestra una tasa de pobreza, digamos, algo similar a la de Costa Rica. Lógicamente aquí hay cosas que destacar, y es de que había una reducción leve en ese índice de pobreza, a excepción de El Salvador, que vemos que se mantiene algo parecido. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa con la pobreza extrema. Vemos que el caso de Honduras es preocupante. ¿Por qué? Porque la pobreza extrema es una categoría todavía más crítica que el nivel de pobreza como tal, porque por pobreza extrema son aquellos ciudadanos que no tienen ni siquiera para cubrir los mínimos requerimientos calóricos que le pide el cuerpo. Es decir, no tienen ni siquiera para el arroz y frijoles para ir a trabajar el día siguiente. Entonces, estamos hablando que en el caso de Honduras, cerca del 40% de la población en esta segunda parte de la década vive en esa condición. Y bueno, aquí hay que revisar qué es lo que pasa efectivamente en Guatemala y en el resto de países, porque la diferencia parece que es diametralmente superior con Honduras. Sin embargo, yo pensaría que esta tasa de pobreza extrema en Guatemala puede ser mayor, porque hay un gran componente de población de ascendencia indígena, la cual puede que no sea abarcada en los censos de estadísticas, etcétera. Entonces, aquí hay muchos temas de que hay que discutir. La reducción de la pobreza extrema, si vemos, se ha dado en la mayoría de países, ¿verdad? Sin embargo, no es una reducción significativa, digamos, que ronde por lo menos debajo del 10%, no sé, ¿verdad? Que son como algunos estándares. Entonces, ha habido una reducción en la pobreza, sin embargo, existen aún asimetrías importantes entre los países. Vemos que el caso de Honduras es muy diferente al resto de la región y son algunos como caracterizaciones importantes. En términos de educación, que está muy relacionado, como vamos a ver, al tema de la pobreza, hay una, digamos que relativamente buena cobertura de los sistemas de educación primaria, pero la tarea pendiente en la actualidad es la cobertura de los sistemas de educación secundaria. Como vamos a ver, la tasa neta de matrícula en educación primaria para la mayoría de países de la región anda por arriba del 80%. En el caso de Costa Rica anda por el 100%, en el caso de Costa Rica y Panamá anda por niveles ya cercanos al 100%. Quizás Nicaragua es el país, entre Nicaragua y Honduras son los países que muestran una tasa neta de matrícula menor al de la región. Sin embargo, vemos que la cobertura de primaria en general podría decirse que es aceptable. ¿Qué pasa en secundaria? En secundaria la situación es totalmente diferente, porque la cobertura en el caso de Costa Rica anda por el 70%, pero hay países como Guatemala y Honduras que no tienen una cobertura que llega siquiera al 30%. Entonces quiere decir de que posiblemente los programas de extensión educativa o de cobertura de la educación primaria han logrado beneficiar a cierto segmento de la población. Sin embargo, la tarea pendiente en la actualidad es la educación secundaria. Y si vemos el comportamiento de esta tasa neta de matrícula, está bastante relacionado con la pobreza extrema, ¿verdad? Si vemos es como la relación inversa de las pirámides, porque en el caso de la pobreza extrema veíamos que Honduras, Guatemala y Nicaragua eran los países que mostraban mayores índices de pobreza en la actualidad. Y coherentemente son los países que tienen menos cobertura de educación secundaria. Y fíjense que, bueno, estos datos serían importantes poderlos visualizar, y es una asignatura pendiente que nos queda poderlos ver entre urbana y rural, porque hablar en la región no es lo mismo cuando las diferenciaciones que hay a nivel urbano y rural. Por ejemplo, en el caso de la tasa neta de matrícula secundaria en Centroamérica, el gran desafío es mantener a la población en el sistema educativo después del 6º grado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sobre todo en las zonas rurales, cuando el costo de seguir en el proceso educativo es cada vez más alto, la población debe incorporarse a los mercados de trabajo. Si son jóvenes, se incorporan a actividades agropecuarias, actividades agrícolas y pecuarias. En el caso de las mujeres se incorporan a actividades pecuarias también, pero al trabajo reproductivo. Y por qué no decirlo también a la migración internacional. Muchos jóvenes se estrenan no solo en el mercado de trabajo, sino también en tratar de realizar el sueño americano. Entonces deben abandonar el sistema educativo formal. Por eso, un poco de los desafíos de las políticas y programas sociales que se han desarrollado en la región, como las transferencias monetarias condicionadas, que a las familias en extremas pobrezas se les entregan bonos para mantener a sus hijos
activos en el sistema educativo formal, han sido, digamos, hay que verlos de una perspectiva un vaso medio lleno y medio vacío. ¿Por qué? Porque han sido exitosos para elevar las tasas netas de matrícula en la educación primaria, pero si vemos en educación primaria, casi andamos arriba del 75 al 80%. Pero el gran reto sería cómo procurar mantener a la población de 12 años o más activas en el sistema educativo formal, sabiendo todas las restricciones de oferta y estructurales que enfrenta la población en extrema pobreza y también, porque no es la población que vive en la zona rural. También aquí queríamos destacar un poco la comparación de la tasa de deserción, que también es otro de los indicadores importantes. Lo que mostramos anteriormente era la cobertura, ¿verdad? La tasa neta de matrícula, pero también está el tema de la deserción que tienen los estudiantes tanto en primaria como en secundaria. En el caso de El Salvador, llama poderosamente la atención, de Nicaragua más bien, en el caso de Nicaragua, la tasa de deserción en primaria en el periodo 2000-2005 rondaba entre el 6 y el 8%. Para el periodo 2006-2011, que digamos que es como la segunda etapa de la pasada década, andaba por el 10 y el 12%. Esta mayor tasa de deserción hay que verla con cuidado, puede ser de que al haber una mayor matrícula, ¿verdad?, como un efecto expansionario en la cobertura del sistema de educación primaria, pues la tasa de deserción puede aumentar. Sin embargo, vemos que por lo general la tasa de deserción en secundaria parece andar en niveles cercanos, no han habido cambios estructurales en materia de deserción educacional. Esto es importante porque es importante llamarlo a colación, porque si no solamente el tema de cobertura de la educación, sino también en qué medida se logra que los estudiantes persistan, como decía Óscar, en los sistemas educativos. Luego el tema de la tasa de alfabetización de los adultos. Actualmente Costa Rica y Panamá parecen ser los países que muestran un mayor grado de alfabetización de la población adulta, casi en niveles cercanos al 100%. Por ahí parece que Guatemala es el país más desfasado actualmente, con una tasa de alfabetización del 80%. Ya para finalizar, en temas de salud, los niveles de mortalidad infantil y mortalidad materna se han reducido, pero persisten brechas a nivel regional. Vamos a ver de qué hablo. En términos de la tasa de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos, vemos que la tendencia en la presente década para la mayoría de países, con excepción de Costa Rica, que han permanecido a un nivel cercano al inicial, muestra una tendencia decreciente en la tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Lo cual es una señal positiva en el tanto puede estar respondiendo, como comentaba Óscar, al periodo de recuperación de la posguerra y también algunas reformas en materia de salud que se han podido dar en algunos países. Sin embargo, aquí se ven las asimetrías, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, la tasa de mortalidad infantil es del 9,1 por cada 1000 nacidos. En el caso de Guatemala es del casi 30 por cada 1000 nacidos. Entonces, la tendencia ciertamente es decreciente, pero tenemos que empezar a pensar en la convergencia que podamos tener para que todos los países tengamos pues niveles cercanos, ¿verdad?, en la medida de lo posible. En cuanto a mortalidad materna, los indicadores no han mostrado la tendencia decreciente quizás que esperábamos. Lo que sí se muestra es pues aquí sí se ven las grandes brechas, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, la tasa de mortalidad materna es de 23 nacimientos, de 23 por cada 100,000 nacidos. En el caso de Guatemala es de 140 prácticamente. Entonces, y vemos que la tendencia ha sido un indicador que ha permanecido prácticamente estable a lo largo de la década. Hay países como quizás Nicaragua, que se ha mostrado una leve mejoría en este indicador, y quizás El Salvador también. Sin embargo, me parece que también esto es uno de los temas que tenemos ahí pendientes. Y para finalizar, tal vez pasamos, Óscar. Hay dos temas fundamentales: el gasto público en educación y el gasto público en salud. En cuanto a gasto público en educación, es importante destacar que Guatemala tiene un nivel de gasto público en educación que no supera el 2% del PIB. En el caso de Costa Rica anda cercano al 7,1%. Y vemos que la tendencia en Guatemala y en la mayoría de los países ha sido estable. Es decir, no ha habido un mayor incentivo a
a promover más gasto público en educación. Ahora, no es solamente aumentar el gasto público per se, ¿verdad? Puede que el gasto público permanezca estable, pero si el gasto es más eficiente y más efectivo, pues los resultados de los programas de educación serán concretos. Entonces, viendo las necesidades estructurales que tienen los sistemas de educación pública de la región, ¿serán estas tasas de crecimiento o esta participación del gasto público en educación suficiente para salir del bache en el cual estamos? Parece que no. Y en materia de gasto público en salud, pues aquí, al igual que yo creo que en la mayoría de los indicadores sociales, parece que Costa Rica muestra una tendencia diametralmente distinta al resto de la región, ¿verdad? Con un nivel de gasto público cercano al 9%, mientras algunos países como Panamá, El Salvador y Guatemala no supera siquiera el 2% del PIB. Entonces, tenemos algunos desafíos, los cuales mediante política pública se podrían afrontar, pero parece que no existe aún el consenso político para hacerlo. Bueno, vamos a entrar quizá ya a la etapa, sé que estamos un poquito cansados, bastante saturación de información estadística, social y económica de la región, y un poco ahora es tratar de, esta fase de la presentación es un poco ubicar el proceso de integración económica actual desde 1960 a la fase, hasta el 2012, 2013, tratando de hacer un recorrido histórico, pero con los datos estadísticos, ¿verdad? Bueno, este gráfico de alguna manera nos presenta cómo ha evolucionado el comercio intrarregional, es decir, el comercio de los países centroamericanos. Miren, el comercio intrarregional, o sea, ha existido desde la existencia de la región, desde épocas precolombinas, no surgió con el proceso de integración económica. Obviamente, el proceso de integración regional iniciado desde los 50 y formalmente en los 60 con el Tratado General de Integración Económica, lo que hace es, de alguna manera, todos estos instrumentos jurídicos y estos acuerdos que se han firmado sirven para apuntalar y fortalecer el proceso. En 1960, el comercio intrarregional era de 30 millones de dólares y a la fecha es de 8.500 millones, o sea, ha habido un crecimiento en promedio de un 11% anual. Pero nos podemos hacer la pregunta, ¿cuáles fueron las fuerzas motrices, las motivaciones que nos llevaron a integrarnos, a iniciar este proceso de formalización de la integración económica? Tal vez es importante poner en perspectiva algunos antecedentes. Centroamérica en la década de los 50, después de la guerra de Corea, y teníamos nuestro mecanismo de cómo nos insertábamos a la economía mundial era con la exportación de materias primas, fundamentalmente café, algodón, azúcar. Después de la guerra de Corea en la década de los 50, hubo una reunión ministerial de los ministros de Economía de Centroamérica, en la cual participó Raúl Prebisch. Raúl Prebisch es el fundador de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y quien desarrolló el planteamiento del capitalismo periférico y apostarle al proceso de industrialización de América Latina. Porque en sus análisis, en sus estudios que hizo en Inglaterra, durante el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, y un poco viendo las series históricas de las exportaciones en el siglo XIX, Raúl Prebisch identificaba algunos aspectos sintomáticos de las economías de América Latina. Que nos habíamos especializado y nuestra participación en el comercio mundial era con la producción de materias primas. Argentina con la producción de carnes, trigo, Chile con el salitre, Centroamérica anteriormente al café teníamos el tema del añil, posteriormente hubo un proceso de diversificación de las exportaciones, pero siempre eran materias primas e insumos. México, en el caso mexicano, era el petróleo. Entonces, pero él identificaba una tendencia en el largo plazo y era que nosotros en el mundo lo que vendíamos eran materias primas y bienes agrícolas. ¿Y qué es lo que comprábamos del mundo? Comprábamos productos manufacturados, maquinaria y tecnología. Entonces, ¿cuál es la tendencia en el largo plazo que Prebisch identificó? Es de que para poder seguir comprando los bienes manufacturados o los bienes que los países industrializados
nos venden, debíamos cada vez de dar más quintales de café, más barriles de petróleo, y teníamos una especialización orientada a la producción y exportación de materias primas. Entonces, ¿qué efectos tenía en las economías de América Latina? Bueno, y vamos a ver si este fenómeno se sigue manteniendo a la fecha. Cuando los precios de los productos agrícolas se incrementaban en el mercado internacional, bueno, podíamos celebrarlo en América Latina, y en particular caso de Centroamérica, con bombos y platillos. Los ingresos fiscales aumentaban, la capacidad de inversión de las economías se incrementaba, pero ¿qué pasa cuando a nivel internacional los precios de las materias primas caían? Bueno, cuando había recesión en los países desarrollados y los precios de estos productos caían, habían serios problemas para las economías centroamericanas. Entonces, era necesario apostarle a un proceso de industrialización. Ese era el planteamiento, un proceso de industrialización por etapas en el que en la fase primera pudiéramos producir productos manufacturados para el consumo, duraderos y no duraderos, como bienes para el consumo, electrodomésticos, y posteriormente ir aumentando en escala de industrialización. En el caso de Centroamérica, el gran problema es que somos economías con mercados pequeños, es decir, para desarrollar toda una escala productiva en materia industrial necesitábamos definitivamente, Prebisch le recomendó a los ministros en los 50 que había que integrarse. ¿Por qué? Para que el proceso de integración para el proceso de industrialización tuviera viabilidad, necesitábamos pensar en mercados ampliados. No es lo mismo pensar en un mercado de El Salvador de 1 millón en la década de los 50 que un mercado centroamericano alrededor de los 15 millones. Entonces, era fundamental esa apuesta por la integración para ampliar los mercados, y la lógica que la CEPAL y Prebisch desarrollaron del proceso de integración económica era un proceso de complementariedad de las economías. Sin embargo, y aquí hay una diferencia en cómo se dio el proceso pensado por la CEPAL, un proceso gradual y complementario de las economías, y cómo se dio en la práctica, donde hubo un proceso impulsado a la medida de los ritmos de las élites económicas locales, en alianza con la participación de la inversión extranjera directa estadounidense. Entonces, este proceso de integración económica fue bastante dinámico en la década de los 60, creció aceleradamente. Se habla de la época de oro de la integración económica centroamericana, donde la integración crecía a un ritmo del 20-25% anualmente. Sin embargo, en 1969 entró un proceso de crisis por la guerra de El Salvador a Honduras, hay un debilitamiento del mercado común centroamericano, se limita la posibilidad de circulación de las mercancías a nivel intrarregional, y se dio un fenómeno que en la práctica no fue inspirado en la complementariedad, sino de que hubo grandes ganadores del proceso de integración económica y otros países que no lo aprovecharon. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores? La economía de El Salvador y Guatemala, que de alguna manera saturaron de productos industriales al resto de países, en menor grado Costa Rica, y los países que tenían un mayor déficit en el comercio centroamericano eran Honduras y Nicaragua. Se dio un sistema de especialización de las economías donde los países que aportaban bienes con mayor nivel agregado o bienes de carácter industrial era El Salvador, Guatemala y Costa Rica, y los países como Honduras y Nicaragua estaban más especializados en la producción de bienes agrícolas y bienes pecuarios. En la década de los 80, como todos sabemos, fue la década perdida, no solo en materia sociopolítica, sino en materia de integración. El proceso se ralentizó. Y vemos cómo en los 80 el comercio es esa onda que vemos ahí, como el proceso de alguna manera, las exportaciones y el comercio intrarregional se redujo significativamente. En la década de los 90, después de la firma de los procesos de paz en los países de Centroamérica, y cuando se da esta nueva ola de integración con el protocolo de Tegucigalpa y posteriormente en 1993 con el protocolo de Guatemala, es como la nueva era de la integración. Y surgen nuestro actual modelo de integración, que es un modelo intergubernamental que funciona con subsistemas, donde
En el caso que nos ocupa, el subsistema económico es liderado por la SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, y es la Secretaría Técnica Administrativa del Proceso. La SIECA es la institución más vieja del sistema, creada en 1961, y de alguna manera su función es velar por acompañar técnicamente el proceso de integración económica centroamericana, pero solo tiene capacidad de propuesta en el tema de integración económica. En el resto de temas responde a sus entes mandantes, que es el COMIECO, y por eso nuestro modelo de integración es de carácter intergubernamental, ¿verdad? La capacidad de propuesta de los órganos de integración, y particularmente la integración económica, responde a la dinámica de los ministros de integración económica. Es un poco entenderlo, porque a veces tenemos nuestras expectativas de nuestro modelo de integración va más allá de cómo en la realidad puede ir avanzando. Es un crecimiento vigoroso del comercio intracentroamericano, gracias a pesar de la apertura comercial de los múltiples tratados de libre comercio que los países de manera individual o después de manera bilateral firmaron, pero el comercio intracentroamericano ha ido creciendo hasta el 2009, que decreció en aproximadamente 10%, y en el 2012 alcanza alrededor de 8.000 millones de dólares, y se da en el 2013 la incorporación de Panamá. La siguiente. Bueno, hablábamos de que Centroamérica en los 50, una de sus principales preocupaciones es que se especializaba en la producción de bienes agrícolas y materias primas. Actualmente Centroamérica, su comercio, sus exportaciones las dirige fundamentalmente a pocos mercados. O sea, somos economías poco diversificadas. El principal socio comercial de Centroamérica es los Estados Unidos, con un 33% de las exportaciones que van dirigidas a ese mercado, pero posteriormente a quien más le vendemos es a nuestra región en sí misma. O sea, nuestro segundo destino de las exportaciones es Centroamérica, y es el 28%. Es decir, que el comercio que hacemos entre la región, entre los países de la región, es el 28%, es un porcentaje no despreciable. El Mercosur la tasa es un poco más baja, es como el 20%. La Unión Europea es del 60% del comercio intrarregional. Entonces ahí vemos cómo la importancia de cómo en Europa hay una dinámica bastante intensa y dinámica del comercio intrarregional. La Unión Europea es el 15% y el resto del mundo 24%. ¿Qué vendemos al mundo? Bueno, en los 50 nos preocupábamos porque eran materias primas, ¿verdad? Pero miren un poco los productos, el principal producto de exportación sigue siendo el café. O sea que todavía nuestra estructura de exportación está orientada a la producción de bienes agrícolas. Luego bananos, plátanos y otras frutas y frutos comestibles. Está el cardamomo, está el aceite de palma. Y en tercer lugar está máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, que es fundamentalmente lo que Costa Rica le exporta al mundo o a los Estados Unidos a través de los circuitos electrónicos integrados. Entonces, ese, digamos, es como la excepción a la regla, digamos. Si priorizando, todavía tenemos un sesgo de exportación de bienes agrícolas y de materias primas al mercado internacional. ¿Qué importamos? Bueno, si la brecha es prácticamente superior, es alrededor del 2.5 a 1. Por cada dólar que exportamos, importamos 2.5 dólares. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, que tenemos una dependencia estructural de las importaciones. ¿A qué países son los que nosotros les compramos? Bueno, Estados Unidos es nuestro principal proveedor de bienes y de mercancías, con un 38%. Posteriormente, bueno, el resto del mundo, que es una amalgama donde hay una gran cantidad de países. Centroamérica es el 14%. Entonces, igual Centroamérica es un proveedor importante para la región misma. Y vemos cómo anteriormente, si veíamos a inicios de la década del 2000, la Unión Europea era el tercer socio comercial. Hoy se ha visto desplazado por México. Tenemos un tratado de libre comercio con México, la República Popular China,
con un 6.9% y la Unión Europea con un 6.5%. Entonces, esto de alguna manera ejemplifica cómo las relaciones comerciales de Centroamérica con el mundo se van ampliando. No tanto en materia de exportaciones, sino somos más compradores que vendedores. Y aquí un poco cómo el mapa de actores y de países se va reconfigurando. Ahora veamos un poco el comercio intrarregional, que es lo que nos ocupa y es el quehacer un poco del proceso de integración económica, tratar de ir profundizando este proceso, que en la actualidad tenemos libre comercio para todas las mercancías de origen centroamericana, excepto aquellas mercancías contenidas en el anexo A, ¿verdad? Que son café, caña de azúcar y algunos derivados del alcohol, ¿verdad? Y derivados del petróleo. Entonces, falta avanzar a estadios superiores de la integración, pero actualmente en este proceso de libre comercio aproximadamente hay un volumen de alrededor de 8.000 millones de dólares y vemos como el principal país que abastece el mercado centroamericano es Guatemala con un 33%, posteriormente es El Salvador con un 25%. Solo estos dos países prácticamente abastecen el 60% del mercado centroamericano. Y ahí vemos un poco de efectos de diferenciación. El país que más exporta al mundo es Costa Rica, pero al mercado centroamericano es Guatemala. Entonces ahí vemos cómo hay una diferenciación en términos de dependencia de algunos países de la región centroamericana al proceso de integración y al comercio intrarregional. Y ahí vemos la base inferior del gráfico de pastel, nos habla que Guatemala y El Salvador dependen mucho del comercio intracentroamericano. Si lo vemos de la perspectiva de los productos que se compran, ahí vemos que la cuestión un poco está mejor distribuida. El país que más compra de la región es Honduras con un 22.5%, luego Guatemala y El Salvador con un 21%. Un poco para ver cuál es la importancia del comercio de Centroamérica en relación al Producto Interno Bruto. Por cada dólar que se produce en Centroamérica en bienes y servicios, aproximadamente 5 centavos van destinados a la compra de productos o de mercancías originarias de Centroamérica y que se comercian en la región centroamericana. O sea, por cada 100 dólares que se producen en Centroamérica, 5 están orientadas a comprar productos del mercado intracentroamericano. Entonces esto de alguna manera habla que no es un porcentaje despreciable, ¿verdad?, de lo que se comercia, la importancia relativa con respecto al PIB del comercio intrarregional. Y ahora tal vez para finalizar, ¿por qué es importante el comercio intrarregional para Guatemala? Ya vimos un poco la panorámica centroamericana y vamos ya aterrizando en el caso de Guatemala. Estas son las exportaciones de Guatemala, su evolución desde 1994 hasta 2012, según sus principales destinos de exportación. Y vemos que el principal destino de las exportaciones de Guatemala es Centroamérica y no los Estados Unidos. Si vemos la gráfica azul más oscuro, son las exportaciones dirigidas a Centroamérica. Entonces vemos que solo para el año 2012 anduvieron entre los 2.500 y 3.000 millones de dólares. Entonces el mercado centroamericano es un mercado de suma importancia para la producción, para el sector productivo y exportador guatemalteco. Posteriormente está los Estados Unidos y en tercer lugar está la Unión Europea. Pero vemos un poco siempre dentro de las exportaciones del mercado común centroamericano, que es ¿cuál es el principal destino a nivel de Centroamérica? El principal destino es El Salvador. Y aquí vamos a ver una relación de complicidad bastante interesante entre El Salvador y Guatemala. Es decir, son los países con un comercio bilateral más intenso de la región y un poco estas cifras y esta dinámica comercial tan complementaria habla
de la necesidad de ir profundizando a estadios superiores de integración económica, no solo en la fase actual de libre comercio, sino poder aspirar a una unión aduanera y a otros procesos de integración económica que se están dando de manera, digamos, de facto, más allá del proceso formal. Hay alianzas estratégicas entre empresas salvadoreñas y guatemaltecas, mano de obra salvadoreña laborando en Guatemala, mano de obra guatemalteca laborando en El Salvador, un proceso de movilidad de las inversiones bastante interesante en el periodo posterior a la crisis. Entonces ahí un poco, esto puede generar desequilibrios en el corto plazo en las economías de los países, pero eso solo se puede resolver a través de políticas comunes, como decía Bela Balaza, y a través de ir intensificando el proceso de integración económica. Entonces, vemos cómo el principal destino de las exportaciones guatemaltecas es El Salvador, después Honduras, Nicaragua y Costa Rica. De las exportaciones que Guatemala hace al mundo, el 28% va dirigido a Centroamérica y el 72% va dirigido al resto del mundo. ¿Qué productos exporta Guatemala? Miren, aquí, perdón por el cuadro, pero un poco la idea de este cuadro, a diferencia de las exportaciones que Guatemala hace al mundo, veíamos que hay un gran componente de bienes agrícolas, como veíamos banano, café, cardamomo, pero a diferencia de esas exportaciones que Guatemala realiza al mundo a nivel centroamericano, exporta productos con mayor valor agregado, plásticos, manufacturas, derivados de cartón. Entonces, un poco esto ¿qué significa de alguna manera? Que el proceso de integración económica centroamericana desde sus inicios en la década de los 60 a la fecha ha podido y ha logrado y ha permitido consolidar digamos, grupos económicos que han sido capaces de objetivar y desarrollar procesos productivos con mayor valor agregado que las iniciativas empresariales orientadas al sector agropecuario tradicional. Aquí vemos las importaciones, cómo importamos en términos relativos. Sí tenemos una dependencia de importar del mundo y solo el 12% de lo que Guatemala importa proviene de Centroamérica. Y como Estados Unidos es el principal abastecedor de las importaciones guatemaltecas, y en segundo lugar está Centroamérica, muy de la mano con México. Entonces vemos cómo México se está posicionando cada vez más como un abastecedor no solo de bienes para Centroamérica, pero en el caso particular de Guatemala. Y para finalizar, ¿quién es el principal abastecedor de mercancías a nivel centroamericano para Guatemala? Es El Salvador. Entonces ahí veíamos esa relación de dependencia entre la economía, entre el proceso de integración económica y el comercio interregional de Guatemala y El Salvador. Aquí vemos cómo El Salvador es el principal proveedor de Guatemala en materia de importaciones. Posteriormente viene Panamá y luego Costa Rica. Y quizás para finalizar, es la última tal vez. Para finalizar un poco, ¿cuáles son las consideraciones finales y un poco los hallazgos que obtuvimos de esta revisión de la importancia del comercio interregional? Es que aproximadamente del total de exportaciones, una de cada 4 exportaciones que se realizan van dirigidas al mercado intracentroamericano. Entonces hay un poco destacar la importancia relativa del comercio intrarregional y la importancia que este comercio tiene para Centroamérica. En el caso guatemalteco, el comercio con Centroamérica reviste una especial importancia. Alrededor del 28% de sus exportaciones van dirigidas a Centroamérica, pero también es relevante destacar el comercio bilateral con El Salvador. Es su principal destino de las exportaciones, pero a su vez es su principal abastecedor, y esto de alguna manera nos pone en perspectiva la necesidad de, por lo menos bilateralmente, ir profundizando en ese proceso de integración económica y maximizar y aprovechar esas oportunidades que el mercado intracentroamericano da en favor y en beneficio de toda la población centroamericana. Muchas gracias.
Bye.